Bueno, pues vamos a comenzar con la clase correspondiente al estudio del libro de los espíritus y, y entramos ya en las causas primeras, eh, pero hemos visto la necesidad de hacer un estudio previo antes de llegar a esa primera pregunta del libro de los espíritus. Entonces, pues la idea es hacer 4 clases introductorias y la propia de las primeras preguntas dentro de estas causas primeras. Y bueno, pues hemos propuesto este programa de estudio. En un principio quedaría así, a no ser que viésemos necesario dividir algún aula más, pero bueno, de momento la programación sería esta, ¿no? Hacer un aula que sería la de hoy, hablando un poquito de la evolución de la idea de Dios. Luego veríamos aulas referentes a la religión en la historia, hablaríamos de Dios en la filosofía, también de las 3 revelaciones, para concluir, bueno, para empezar ya con el capítulo 1 en el aula 21, con esa primera parte, que Dios, pruebas de su existencia y atributos, contemplando las preguntas 1, 2 y 3. Así que hoy nos vamos a concentrar en esta evolución de la idea de Dios. Hemos estado estudiando este tema dentro del ESDE, hemos desarrollado bastante, porque además nos coincidían las guías y llevamos pues 3 o 4 semanas hablando ya muy extensamente de ello en unas aulas muy enriquecedoras, pero para trasladar a este estudio lo que haremos así pues será un resumen introductorio, porque para llegar a auscultar esta primera y gran pregunta que formula Kardec, eh, al comienzo del libro de los espíritus, pues necesitamos mirar atrás, hacer un repaso por la prehistoria y por la historia, ¿no? Y ver cómo se ha ido gestando la idea de Dios, cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos esa percepción de lo divino y las religiones que son parte de la humanidad. Porque los tiempos han ido mostrando, ¿no? Nos han mostrado distintas formas en las que las gentes del mundo han conectado con los poderes que se creían que eran superiores, bueno, han ido conectando con lo que han llamado dioses, plasmando esto pues de múltiples formas, como hemos visto en las clases que hemos dado, ¿no? estos días anteriores, y además también haciéndolo en identidades diferentes a través de los milenios, porque el conocimiento natural de la divinidad es esto, natural y universal, ¿no? Está al alcance de todos los seres humanos. Por nuestro propio camino evolutivo, por nuestra racionalidad, hemos sido capaces de llegar a descubrir la existencia de algo superior, ¿no? De esa divinidad. Entonces, este sentimiento podemos decir que existe en el corazón de todos, aún en el ser más ignorante, más primitivo, ¿no? Yo diría, bueno, es así, ¿no? Todos tenemos la intuición de Dios, y esto también se va a ir desarrollando cuando entremos en materia. Bueno, si nos fijamos en los conceptos y nos vamos mismo a la RAE para ver el significado de divino, de divina, ¿no? Pues nos va a hablar una primera acepción que es perteneciente o relativo a Dios. Y esto ya, evidentemente, lo vamos a desarrollar en esta parte, ¿no? de las causas primeras.
Y también nos habla de que es perteneciente o relativo a los dioses a que dan culto las diversas religiones. Entonces, divinidad estaría refiriéndose a esa naturaleza y esencia del ser de Dios, ¿no? Esa naturaleza divina. Estaría hablando también de la deidad, de las deidades. Y cuando hablamos de religión y nos vamos también a la RAE para ese significado, pues nos van a hablar de un conjunto de creencias o de dogmas acerca de esto, de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta tanto individual como social, y de prácticas rituales, principalmente, fijaros, resaltan la oración dentro de esa acepción y el sacrificio para darle culto. Y también tenemos una visión etimológica, y aquí pues existen diferentes discusiones al respecto. Mirad, en esta diapositiva pues hemos plasmado algunas de ellas, ¿no? Religión, proveniente de religio, que quiere decir control o restricción, o según la etimología propuesta por Cicerón, religio vendría de religere, que quiere decir repetir, leer otra vez, o más probablemente dicen de religionem, que sería mostrar respeto por lo sagrado. Y Lactancio también habla, como hemos comentado muchas veces, de religare, volver a unir, ¿no? En definitiva, estamos hablando de un sistema organizado de creencias y prácticas que giran en torno a o conducen a una experiencia espiritual trascendental. Y desde este punto de vista, todas las culturas en la historia de la humanidad han practicado pues alguna forma de religión, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Que en la actualidad los científicos afirman que desde la aparición del Homo sapiens el fenómeno religioso es un continuo, ¿no? Y bueno, pues un poquito para este estudio he ido recopilando algunas frases que me parecían importantes para ilustrar esto, ¿no? Y para situarnos un poco en esa evolución del pensamiento, ¿no? En esa evolución que hemos ido teniendo conforme a esta idea, ¿no? de Dios. El antropólogo de la Universidad de Cantabria, José Eloy Gómez Pellón, dice que la religión forma parte de la cultura de los seres humanos y es universal, y que está efectivamente en todas las culturas conocidas. Y él dice que la religión lo que va a hacer es ayudar a controlar, esto es muy interesante, ¿no? A controlar la ansiedad de no saber, porque cuanto más se sabe que no se sabe, ¿no? Y esto pues genera, según sus estudios, ¿no? una ansiedad, y que además el ser humano pues realmente vive poco. Y claro, se da cuenta que algo se plantea, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Y esta pregunta, el qué pasa después, está realmente en todas las culturas, y según su percepción, la religión ayudaría a convivir con esta pregunta. La religión nos va a dar una seguridad. Y hay otro investigador, Eudald Carbonell, que fue codirector de la excavación de Atapuerca, que considera que dentro del estudio en este campo, un aspecto muy importante a tener en cuenta es la sociabilidad, ¿no? Y él dice que cuando un homínido aumenta su sociabilidad, interacciona de forma distinta con el medio, ¿no? Y empieza por esa interacción a preguntarse, por esa interacción, por esa observación, ¿no? ¿Por qué es diferente a otros animales? Y empieza a preguntarse también qué pasa después de la muerte. Surgen en él una serie de preguntas muy importantes que no tienen respuestas para él empíricas, ¿no? Según este investigador,
pues la religión vendría a ocupar ese hueco. Y en la misma línea dice Gómez Pellón que la religión daría los valores que contribuyen a estructurar una comunidad, una sociedad en torno a unos principios comunes, ¿no? Y estos valores básicos van a coincidir en todas las religiones, como la solidaridad, la humildad, la templanza. Entonces vemos que hay efectivamente, por una parte, una admiración ante lo que el ser humano tiene delante y que observa dentro de sus capacidades, ¿no? Y también se siente un vacío ante cosas que no puede explicar y siente también una necesidad de estructurarse, ¿no? En sus propios pensamientos y en su propia organización como individuos. Por ejemplo, sabemos cómo las fuerzas de la naturaleza, lo hemos estado viendo, ¿no? Que son inexplicables ante los ojos de unas sociedades primigenias, pues van a ser objeto de veneración y de devoción, ¿no? Y las propias reglas de la naturaleza pues van a ser un poco las que guíen a estas sociedades a la convivencia, las que serán objeto de su admiración, objeto de su temor y, bueno, pues como de prácticas de adoración, ¿no? Y en relación con este tema que nos trae hoy, pues tenemos que recordar que en la antigüedad la religión no se distinguía de lo que hoy llamamos mitología, ¿no? Y que consistía, como nos han explicado Sara, Rosilene, Sandra, en las clases anteriores, principalmente en ritos regulares basados en la creencia en seres sobrenaturales que habían creado pues el mundo, el cosmos, que seguían cuidando de él. Entidades que van a tener una forma bueno, pues humana, ¿no? Con unos destacados, ¿no? De poder o de determinadas cualidades, ¿no? Eran antropomórficas y se comportaban de una manera que reflejaba estrechamente los valores de la cultura en la que fueran, bueno, en las que estuvieran insertadas, ¿no? Por ejemplo, como en Egipto, ¿no? O a veces estas entidades pues llevaban a cabo actos incluso antiéticos a esos valores, ¿no? Como podemos ver con los griegos y como también hemos estado viendo en otro estudio referente, ¿no? A lo que nos traslada estos cantos, estas obras griegas, como vimos en la Odisea el otro día, ¿no? Bueno, la religión antes y ahora se ocupa de ese aspecto espiritual en la condición humana, los dioses y diosas o una sola entidad divina, la creación del mundo, el lugar del ser humano en él, la vida tras la muerte, la eternidad y cómo escapar del sufrimiento de este mundo o el siguiente. Son cuestiones que englobamos dentro de este pensamiento, ¿no? De este creer, de esta creencia. En el caso del politeísmo, los creyentes lo que van a hacer es encontrar a los dioses que más se ajustan a sus necesidades, ¿no? En las antiguas religiones paganas, pues estos iban a representar pues, cualquier cosa que un ser humano pudiese querer, pudiese anhelar o necesitar, así pues la lluvia, la guerra, la fortaleza, la abundancia, el amor, la protección, los placeres, todo esto lo vamos a ver representado y con una serie de adornos, de cualidades, de potencialidades, ¿no? Pero estos reyes, o sea, estos dioses también iban a pedir sacrificios, ¿no? Entonces encontramos ahí una riqueza
dentro de todas las creencias, de todas las religiones, de todas las culturas, grandísima y desde luego muy interesante de estudiar, ¿no? Pero podíamos hacernos la pregunta de ¿dónde situar, cuándo situar el comienzo del comportamiento religioso? Y vamos aquí a hacer unos pequeños apuntes, ¿no? Porque el primer comportamiento religioso que, bueno, se cree que aparece en el curso de la evolución humana es, bueno, pues relativamente reciente, ¿no? Y lo van a situar en el Paleolítico Medio. Y aparece seguramente, según algunas discusiones, a la vez que el origen del lenguaje. Hablamos de la religión en el Paleolítico, las religiones paleolíticas que se van a referir a ese conjunto de creencias y comportamientos que al menos hipotéticamente ha permitido su reconstitución desde el punto de vista pues, religioso, cultural del hombre durante este periodo fundamentalmente del Homo sapiens y en parte del anterior el neandertal. Ahora veremos por qué. Kardec en la Génesis, en el capítulo 2, en el ítem 7, hace una puntualización importante, ¿no? Él dice que los pueblos salvajes no han sido, entendemos el lenguaje de la época, ¿no? Los pueblos salvajes no han sido destinatarios de ninguna revelación y sin embargo creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Dice Kardec que ellos ven cosas que superan el poder del hombre y de ahí deducen, ¿lo ves? Deducen que esas cosas provienen de un ser superior a la humanidad. Avanzando en el tiempo, llegamos al Neolítico y podemos hablar de la religión dentro del Neolítico, con las primeras, bueno, pues grandes, ¿no? Manifestaciones en este sentido en el Antiguo Oriente Próximo que se van a desarrollar los cultos politeístas de Egipto y de Mesopotamia tan ricos, ¿no? Bueno, en esta gran diversidad cultural de creencias y de potencial, yo diría, artístico y de muchas manifestaciones, ¿no? Las religiones que creen en Dios o en dioses, las teístas, aparecieron hace 14.000 años, mientras que las primeras religiones animistas, también estuvimos hablando de ello con Sara, aparecieron hace 14.000 años y 250.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las religiones practicadas actualmente son también muy recientes en nuestra era moderna, ¿no? Por ejemplo, nos pone aquí, la religión judía se fundó hace, bueno, apuntan 2.500 a 4.000 años antes de Cristo, algo muy reciente para la historia de esta humanidad. En realidad, el estudio de las religiones primitivas pues es bastante complicado, ¿no? Debido a las grandes diferencias entre unas regiones y otras, entre unas culturas y otras, pero es verdad que existen entre estas sociedades primitivas manifestaciones comunes que han llevado a los expertos a creer o a por lo menos encontrar puntos en común de un mismo pasado prehistórico, ¿no? Por ejemplo, el animismo, ¿no? Que se refiere a la creencia en que todo ser, sea animado o inerte, pues es susceptible de poseer un ente natural, intrínseco, ánima, que influye en el sujeto y en su entorno y que puede tener lo mismo un carácter negativo o un carácter pues benefactor, ¿no? Por lo tanto, las sociedades estarían desde esta visión rodeadas de espíritus buenos y malos, pues que hay que venerar o ahuyentar e incluso
pues ofrecer sacrificios, ¿verdad? Porque al final todo depende del carácter que se le dé y efectivamente pues tienes esta dualidad, ¿no? Siempre estos aspectos buenos, malos y el tema del sacrificio estaba siempre muy presente. También unos puntos que se ven en común es cómo se habla de ese tótem o nahual que podía aportar cada individuo, ¿no? Que tenía un ser a veces animal que le guía en su vida y refleja sus características y personalidad. Es muy conocido, ¿no? Esto del tótem, ¿no? Ese nahual suele ser también, según estas prácticas, revelado pues mismamente en el sueño, en algún momento de la vida del individuo, o también directamente es apreciado por el mismo individuo o a través de la intervención de un chamán que visualiza pues ese, digamos, guía, ¿no? Ese nahual asignado. También nos estuvo contando Sara en el otro estudio, en el ESDE, cómo los chamanes utilizaban fetiches o amuletos con capacidades mágicas y sobrenaturales pues que les permitían el ejercicio de estas prácticas mágicas o la dirección de rituales sagrados. Y este fetichismo, además, es importante saber de él porque pervivió en muchas de las civilizaciones antiguas y fijaros, hoy en día las grandes religiones monoteístas de alguna manera tienen los suyos propios, ¿no? Como por ejemplo, si nos ponemos a pensar las reliquias de los santos, ¿no? Como era algo que tenía un poder, algo absolutamente codiciado y absolutamente venerado, ¿no? Son actitudes, son creencias muy interesantes se han ido transmitiendo a lo largo de la historia y que dejan ahí pues un estudio que necesitamos por lo menos conocer un poquito. Bueno, entonces la evidencia de un comportamiento religioso en los primeros humanos pre-Homo sapiens es irrefutable, ¿no? Porque se han descubierto sepulturas intencionales, sobre todo estas que incluyen objetos que hacen ver, ¿no? Que se estaban realizando las primeras formas de práctica religiosa, porque podía significar una preocupación por el fallecido que trasciende esta vida diaria, ¿no? Que tienen. Y los neandertales fueron los primeros homínidos en enterrar intencionalmente a los muertos, ¿no? Y esto se ha visto gracias a los descubrimientos que se han hecho en Irak, en Israel, en Kaplina, en Croacia, ¿no? Aquí tenemos en la diapositiva estos tres que he nombrado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cueva del Sanidar se encontraron parte de los esqueletos de 10 neandertales de ambos sexos, de distintas edades. Algunos tenían restos de polen a su alrededor que se han atribuido a ritos funerarios en los que los allegados del muerto pues, le podían honrar con esas flores, y posteriormente se descubrió un cráneo completo y huesos de la parte superior de un neandertal con la cabeza reposada sobre la mano izquierda. Entonces, ese individuo que murió hace unos 70.000 años supuso, ¿no? En esto un indicio más de que estos neandertales enterraban a sus muertos a propósito, ¿no? Con una serie, con un especial ya interés. La tumba neandertal de Guevara, aquí se descubre un esqueleto que va a ser llamado Mosa o Guevara II,
que creen que tenía aproximadamente 25 o 35 años de edad, que medía unos 70 de estatura, también con todos los indicios de estas prácticas. Y en 1899 se encontró en una colina, en Caprina, el mayor número de materiales fósiles neandertales de Europa, ¿no? En este descubrimiento, pues se vieron unos 884, así, varían un poquito los datos, restos humanos que pertenecían a unos 75 individuos, ¿no? Y también a huesos de varios animales, que estamos hablando de una datación de 125.000 años, ¿no? Del año 125.000 antes de Cristo. Entonces, los arqueólogos proponen que las sociedades del Paleolítico Medio, tales como las sociedades neandertales, también pudieron, según lo que han podido analizar de todos estos estudios, habían podido practicar una forma de totemismo o de zoolatría, aparte de estos enterramientos, bueno, pues supuestamente religiosos de los muertos, ¿no? Fijaros cómo todo va, según van descubriendo, vamos viendo este comportamiento del ser humano en aquellas etapas, ¿no? Tan primitivas. Incluso se puede hablar también de la existencia de un antiguo culto al oso entre los neandertales en Eurasia Occidental, en este mismo Paleolítico Medio. Y ha sido además un tema de discusión porque se han producido estos hallazgos arqueológicos en los que, bueno, pues hace ver que se adoraba al oso de las cavernas. Incluso se han descubierto huesos de osos antiguos en varias cuevas diferentes, y algunos con esta evidencia de culto, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha visto que se les colocaba los cráneos en una disposición circular, en un círculo perfecto, ¿no? Y esto hace ver que podía ser parte de algún tipo de ceremonia. Sea como fuere, ¿no? Desde el momento en el que pues el hombre cazaba en forma solitaria, o recolectaba frutos en familia, o realizaba este tipo ya de comportamientos diarios, pues buscaba, ¿no? Ya tenía la necesidad de creer en algo, pues un Dios, realizar un ritual, bueno, se ha visto, ¿no? Por las propias pinturas. Pero vamos a mencionar una de las teorías más recientes sobre la creencia y origen de las religiones. Yo he traído un esquema para poder explicarlo, porque es muy interesante, y vamos a ver si lo podemos sintetizar un poquito. Bueno, estamos hablando de una investigación hecha por el psiquiatra e investigador también Edwin Fuller, que plasma en un libro publicado en 2017 que se llama Cerebros en Evolución, Dioses Emergentes. Va a hablar de los primeros humanos y orígenes de la religión, y él lo que va a hacer es combinar aspectos de neurociencia, de arqueología, de antropología e historia de las religiones, para ofrecer una respuesta evolutiva sobre la creencia y el origen de estas, ¿no? Según él, según su opinión, hubo 5 avances distintos en los 2 millones de años de historia del linaje de los homínidos, desde el Homo habilis y culminando en Homo sapiens, con el desarrollo de la memoria autobiográfica, esto es, la capacidad de proyectarnos a nosotros mismos hacia atrás y hacia el futuro en el tiempo, ¿no? Vamos a aclarar los términos. Cuando se habla de homínido,
se está designando a los grandes simios, humanos incluidos, ¿vale? La palabra homínidos se restringe a la línea humana, incluido el Homo sapiens y todos nuestros antepasados inmediatos que se separaron de los grandes simios hace 6 millones de años. Bueno, entonces desde un punto de vista evolutivo, Fuller-Torrey sostiene que el autor de este libro, que las múltiples deidades son creación del cerebro. Esto es lo que él sostiene, ¿no? Surgieron, según sus apreciaciones, cuando el cerebro había cubierto 5 etapas evolutivas que hemos puesto aquí, ¿no? La primera sería como Homo habilis. En esta etapa divergían de manera destacada de sus antepasados primates, ¿no? Los homínidos experimentaron aquí un incremento notable del tamaño cerebral e inteligencia general, y se supone que su volumen cerebral pues, se estaba hallando en torno a los 630 centímetros cúbicos, y bueno, ellos fabricaban útiles que les permitían pues descuartizar las presas. Luego tenemos dentro del Homo erectus que los homínidos desarrollaron ya aquí una conciencia del yo, es decir, de su propia identidad y existencia, ¿no? Fijaros, ¿no? Qué importante, ¿no? Era más alto que el habilis y ya su cerebro tenía una capacidad muchísimo más grande y un estilo de vida enteramente terrestre. Y aquí ya sí daban pasos adelante en cuanto a la fabricación de utensilios, de las primeras armas de caza, y aquí ya van a controlar el fuego. Luego vamos a ver el Homo arcaico, hace unos 200.000 años, que adquirió conciencia. Estamos hablando de algo que nos parece así, pero es que estamos hablando de etapas de mucho tiempo, ¿no? Hasta que se consigue, ¿no? Adquirió conciencia del conocimiento del otro, la llamada teoría de la mente. Es un avance auspiciado por el desarrollo de la materia blanca. Y aquí se engloban, entre otros, pues estos que tenemos, no sé si viene aquí, bueno, lo tengo yo aquí apuntado, Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis, ¿vale? Eran de fuerte complexión, seguían a las manadas en verano y se refugiaban ya en cavernas durante los inviernos. Aquí ya van a refinar los útiles, van a extender el uso del fuego y se van a preocupar de los que están más impedidos, más desvalidos. Ya hay una preocupación por las condiciones del otro. Y aquí ya se va a ver cómo también van a enterrar a los muertos. No solamente era su cerebro mayor que el de sus precedentes, sino que estaba conformado de una manera diferente, con notable desarrollo del área parietal, ¿no? La teoría de la mente llevaría al concepto de seres superiores que explicarían fenómenos espectaculares como pueden ser, por ejemplo, los rayos, ¿no? Así también como les podrían llevar a las ideas de castigo o de algún tipo de, pues de bendición, ¿no? La teoría de la mente es una expresión usada en filosofía, en psicología y ciencias cognoscitivas y otras ciencias humanas para designar la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y a veces a entidades. Entonces aquí es donde englobaría este momento de buscar, ¿no? Este concepto de seres superiores y de tener estas ideas sobre, bueno, pues sobre lo que podía venir, el castigo, la bendición, etc. Como Homo sapiens primitivo, pues nuestro linaje adquirió una capacidad introspectiva para reflexionar
sobre sus propios pensamientos. Y esta teoría de la mente de segundo orden instaba la creencia en fuerzas poderosas, de nuevo antropomorfizadas, ¿no?, de dioses que reclamaban culto, ¿no? Ya aquí va tomando mucha más importancia. El Homo sapiens, ya hace unos 40.000 años, se hizo con una memoria autobiográfica. De entonces datan los primeros ejemplos de pinturas rupestres. Aquí va a desarrollar ya el arco, la flecha, va a prestar más atención a lo que es la persona, incluso a lo que es el embellecimiento personal. Aquí ya se va a ver cómo se entierra intencionadamente a los difuntos, adjuntando estos objetos que pueden serle útiles para la travesía al más allá, ¿no?, que se deduce, ¿no?, de la puesta de estos objetos que de alguna manera podían pensar que ocurría, ¿no? Y tuvo, dice el investigador en ello, que ver la importancia adquirida por el hipocampo, por la amígdala y giro parahipocámpico, merced al desarrollo de la materia blanca conectora. Muy interesantes estas investigaciones. También hay otra investigación que se hizo un grupo internacional de investigadores que utilizaron la inteligencia artificial y Big Data para estudiar y analizar desde cuándo el ser humano cree en algo más allá de su propia existencia. Ahí, de verdad, o sea, se busca realmente en comprender esto, ¿no?, encontrar la respuesta, desde cuándo el ser humano comenzó a creer en algo sobrenatural, ¿no? Siempre esto está dentro de nuestro querer, ¿no?, conocer. Los etnógrafos más reconocidos afirman que los primeros humanos vivían, ¿no?, en sociedades pequeñas donde, fijaros, esto es muy interesante, donde el comportamiento inmoral era expuesto enseguida, pero piensan que al constituirse las sociedades en grupos cada vez más grandes, al establecerse en lugares estables, pues vamos a decir, las prácticas, la inmoralidad, ¿no?, como lo definen en la investigación, pues era difícil de percibir. Y es aquí donde surge esa hipótesis de los dioses moralizantes, ¿no?, que propone que la creencia en agentes sobrenaturales moralmente preocupados evolucionó culturalmente para facilitar la cooperación entre extraños en sociedades a gran escala, ¿no? Bueno, un poco para desvelar todo esto rompecabezas históricos, lo que hicieron científicos de distintos países fue unirse en una investigación que fue publicada en la revista Nature, donde codificaron sistemáticamente registros de 414 sociedades que abarcan los últimos 10.000 años, de 30 regiones de todo el mundo, utilizando 51 medidas de complejidad social y 4 medidas de cumplimiento sobrenatural de la moralidad. En total fueron analizadas 47.613 registros. Bueno, la investigación que fue llevada a cabo, fue hecha en las universidades de Oxford, de Connecticut, utilizaron una serie de archivos. Bueno, esto ya son cosas más técnicas, ¿no? Pero vamos a ver qué resultados obtuvieron. Bueno, leemos literalmente, dice: nuestros análisis no solo confirman la asociación entre los dioses moralizantes y la complejidad social, sino que también revelan que los dioses moralizadores siguen, en lugar de preceder, grandes aumentos en la complejidad social, ¿vale? Y agregó el investigador que dio a conocer estos resultados: durante siglos se debatió por qué los humanos, a diferencia de otros animales, cooperan en grandes grupos de individuos no relacionados genéticamente.
y las respuestas fueron realmente que eran por la agricultura, por la religión y por la guerra. Para la sorpresa de los investigadores, dicen, nuestros datos contradicen fuertemente la hipótesis de la etnografía tradicional que sostiene que los dioses moralizantes son necesarios para permitir la aparición de las grandes sociedades. En casi, a ver, que si puedo acceder a la siguiente diapositiva. Aquí. En casi cualquier religión del mundo de la que tenemos datos, los dioses moralizantes tendieron a seguir, no a preceder a los crecimientos de la complejidad social. Fueron los rituales religiosos los que ayudaron a crear una identidad colectiva y un sentimiento de pertenencia, que actuaron como un pegamento social y que ayudaron a que la gente de estas sociedades cooperase. En definitiva, pues como hemos dicho antes, la religión se va a ocupar del aspecto espiritual de la condición humana, los dioses, las diosas van a tomar esa parte dentro de las grandes preguntas, de las grandes inquietudes, ¿no? Y toda nación ha creado su propio Dios, sus propios dioses, según estas inquietudes tan grandes. El filósofo Xenófanes, ya para terminar, hemos traído esto interesante, ¿no? Lo que él dijo, escribió. Dice, los mortales suponen que los dioses nacen y tienen ropas y voces y formas como las suyas propias. Pero si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos o pudieran pintar con sus manos y crear obras como las que hace el hombre, los caballos pintarían imágenes de dioses con forma de caballo, los bueyes con forma de bueyes y cada uno crearía cuerpos como el suyo propio. Los etíopes consideran que los dioses tienen la nariz plana y son negros. Los tracios que tienen los ojos azules y son pelirrojos. Claro, al final lo vemos todo desde nuestra percepción y desde nuestra idealización de las cosas. ¿Qué creía Xenófanes? Creía que había un Dios, el más grande entre dioses y hombres, en nada parecido a los mortales, ni en cuerpo ni en mente, pero estaba en minoría. El monoteísmo no tenía sentido para las gentes de la antigüedad. Fijaros, ¿no? Como hemos también ahora estando hablando un poquito de esto en la clase anterior, aparte de los visionarios y los profetas del judaísmo. La mayor parte de la gente, al menos por lo que se puede saber de los registros escritos y arqueológicos, van a creer en muchos dioses, cada uno de los cuales tenía su propia área de influencia en la vida personal. Realmente no hay una sola persona que cubra todas nuestras necesidades. Hace falta interactuar con muchas personas distintas para conseguir como una actuación dentro de todos los campos y seguir en la vida. Pues de la misma manera la gente de la antigüedad no creía que un solo Dios pudiese hacerse cargo de todas las necesidades del individuo. Bueno, pues con problemas del corazón, si iban a la diosa del amor, si alguien quería ganar una batalla, pues acudían al dios de la guerra y así pues fueron creados, pensados y adorados todos estos seres, ¿no? Superiores un poco para que atendieran a todas las necesidades. La multitud de dioses de las religiones ancestrales cumplían sus funciones como especialistas en sus respectivas áreas. En algunas culturas, pues cierto dios o diosa se hacía tan popular que llegaba a trascender la visión cultural de multiplicidad y asumía una posición tan poderosa y amplia que casi llegaba a transformar la cultura de politeísta a enoteísta, ¿no? El enoteísmo sabemos que es cuando hay una divinidad suprema a la vez que otras inferiores a ella.
Puede que todo esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y que vamos a ver en las diferentes clases, pues nos resulte lejano. Pues estamos hablando ahí de la prehistoria, de estas culturas, de estas percepciones que tenían, de estas creencias, pero si meditamos, nosotros somos seres en evolución. Hemos formado parte de estas épocas y ha podido ser, bueno, ha podido no, seguro que ha sido nuestro pensamiento. Nosotros mismos hemos ido evolucionando a través de esto que hemos hablado ahora muy sucintamente, pero nuestro pensamiento, nuestra percepción y sentimiento se ha ido transformando. Hemos pensado, quizá, hemos adorado a estos dioses, hemos pensado que determinados rituales nos podrían bendecir, hemos realizado prácticas de todo tipo porque hemos estado evolucionando en nuestro pensamiento y en todo nuestra percepción del mundo. Bueno, hoy lo que era ante nuestros ojos sobrenatural, pues pasa a ser observado por la razón, ¿no? Y el espiritismo nos acerca a la filosofía del espíritu, a la ciencia del espíritu, a la realidad del espíritu, al autodescubrimiento y a nuestra relación con Dios. Así que es por eso nos parecía tan importante y nos parece tan importante que antes de entrar en esa gran pregunta, hagamos este recorrido por la prehistoria, por la historia, por el pensamiento, por la filosofía, porque es nuestra historia, nuestro pensamiento y nuestra filosofía. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, ya terminamos esta clase de hoy.